El vampiro de la ventana es el nombre atribuido a la leyenda de un hombre el cual, mediante multitud de relatos, acababa con sus víctimas, atacándolas directamente en el cuello, arrancándoles parte de este hasta su inevitable muerte. Por ello, el nombre, de las criaturas míticas de múltiples relatos que han tenido lugar a lo largo de la historia. Por ello, el día de hoy te narraré la historia de Florencio Roque Fernández, mito o realidad. Florencio Roque Fernández nació en 1935, en un barrio pobre de las afueras de la localidad de tucumana de Monteros. Las crónicas dan cuenta que, de chico, ya presentaba desórdenes de comportamiento y problemas mentales, aunque también aseguran que parecía inofensivo. En este pueblo también quedó constancia de que los vecinos lo señalaban como un ladronzuelo de poca monta, que en la adolescencia acompañaba a sus hermanos en incursiones a casas donde, aprovechando la ausencia de sus habitantes, se apropiaban de lo ajeno. En una de sus crónicas publicadas hace menos de 2 años en La Nación, se resume así su infancia. De niño, Fernández fue diagnosticado con una psicopatía que nunca fue tratada y que, con el correr de los años, se transformó en una severa esquizofrenia. Abandonado por su familia y obligado a vivir solo en la calle, mendigó, rapiñó y durmió a la intemperie, padeciendo el hostigamiento de quienes lo veían como un loquito suelto. Florencio Fernández no leía, por lo que resulta imposible que haya leído Drácula, la novela de Bram Stoker. Pero cuando podía juntar unas monedas, relatan las crónicas que iba al cine del pueblo. Quizás subió de un vuelco a los 17 años, cuando vio Drácula, la película dirigida por Todd Browning y protagonizada por Bela Lugosi. Tanto le había impactado la historia del conde de Transilvania, que se propuso trasladar la historia de los montes Cárpatos a la precordillera tucumana, más concretamente a su Monteros natal. Fernández quiso ser el protagonista, o sea, imitar a Bela Lugosi, pero para ser un auténtico asesino serial. Las crónicas se ubican en enero de 1953, su primer asesinato. En una de ellas se relata, aprovechando que la gente del pueblo dormía con las ventanas abiertas, producto del intenso calor, y luego de haber acechado durante horas a la víctima, Fernández ingresó en la habitación de una mujer joven, la golpeó con un martillo y luego mordió su cuello hasta desgarrarlo y provocar su muerte. Desde entonces no pudo detenerse. Al mes siguiente habría cometido su segundo crimen, también entrando por la ventana del dormitorio de una mujer que dormía sola en casa. Cabe aclarar que los calores del verano tucumano pueden llevar a la temperatura a más de 40 grados. Por aquellos tiempos, Monteros era un lugar tranquilo, donde la gente dormía con las ventanas abiertas. Otro relato escrito explica la facilidad con que cometía sus crímenes. En referencia al segundo asesinato, la crónica dice: esa costumbre campera de dejar puertas y ventanas abiertas provocó, un mes después, una segunda víctima. Algo que sorprendió a la policía fue encontrar en la escena del crimen un martillo y un palo de escoba partido, pese a que la mujer había muerto por la partición de su tráquea a mordiscos. Resulta llamativo que luego de 2 asesinatos tan truculentos, en Monteros las mujeres que vivían solas siguieran durmiendo con las ventanas abiertas. A tal punto, los hábitos no cambiaron en un pueblo tan pequeño que en los 6 años posteriores Fernández, alienado en la figura del conde Drácula, no había parado y se le adjudicaron otros 13 crímenes, todos con la misma modalidad: a mordiscones, aprovechando siempre las ventanas abiertas para entrar en las casas. Mientras las mujeres dormían, comenzaba a golpearlas hasta dejarlas inertes, relata una de ellas, publicada en un diario de Buenos Aires hace apenas un par de años. Luego les mordía el cuello hasta provocarles desgarros e incluso destrozarles la tráquea y la carótida. Así las dejaba desangrarse hasta la muerte. Sospechaba que incluso llevaba adelante el acto teatral que le había visto hacer al personaje de Bela Lugosi. Bebía la sangre de sus víctimas. La policía tucumana, pese al tiempo transcurrido, no pudo siquiera tipificar el asesino. Fue recién cuando la Policía Federal envió a Monteros un grupo de inspectores que comenzó una investigación con métodos más científicos. Recién entonces pudieron identificar al vampiro y capturarlo. Corría el año 1960, el año del sexquincenario de la Revolución de Mayo, que también sería el de la captura terrible al vampiro de la ventana. Los investigadores ubicaron en un mapa de Monteros las viviendas de 15 mujeres asesinadas, y después de 6 años de completa dejadez e ignorancia, surgió una pista fuertísima. Todas las mujeres muertas con sus cuellos destrozados por los colmillos del Drácula de tucumano habrían vivido no solo cerca entre sí, sino casi equidistantes, en una cueva donde vivía quien hasta entonces era el loquillo suelto de Monteros. Fernández, aseguran los relatos, se había refugiado allí después de que su familia lo rechazara de su casa. Pasaba el día en las cuevas y solo salía de noche. Además de su desequilibrio mental, padecía también de fotofobia. No había ninguna prueba de que Florencio Fernández, que por entonces tenía ya 25 años, fuera el vampiro de la ventana, de modo que el equipo de investigadores, siempre según las crónicas, decidió montarle vigilancia y seguirlo en sus
sus movimientos. Así estaban las cosas cuando el caluroso domingo del 14 de febrero de 1960, Fernández repitió su ritual. Entró por una ventana donde vivía una mujer sola. De acuerdo a los antecedentes publicados, sería la víctima número 16. Pero ese domingo los abuesos estaban esperando. No opuso resistencia al arresto, relata una de las crónicas. Al contrario, parecía aliviado tras su detención. Solo gritaba y se ponía violento cuando la policía lo hacía salir a la luz del sol. La fotofobia, sí, pero también el punto débil del vampiro que creía ser. Los relatos de la época terminan casi todos así. Pocos después de ser detenido, Florencio Roque Fernández, el terrible vampiro de la ventana, debía ser sometido a juicio. En la instrucción, la justicia pidió que se realizaran exámenes físicos y psiquiátricos. Los peritos diagnosticaron que padecía de esquizofrenia y lo declararon inimputable. De este modo, en lugar de ir a parar a la cárcel con una segura condena a reclusión perpetua, se ordenó internarlo en un instituto psiquiátrico, donde pasó los siguientes 8 años cuando, con apenas 33 años, murió de muerte natural, un día impreciso de 1968. La historia del vampiro de la ventana, el mayor asesino serial de los anales crímenes de la Argentina, llegaba a su fin. Tal vez por tratarse de un vampiro que cometía sus crímenes envuelto en las sombras de la noche, la reconstrucción de la historia de Florencio Roque Fernández no ilumina absolutamente nada, sino que está poblada de oscuridad. No existe ningún expediente judicial que hable de sus asesinatos en serie, ni de la declaración de inimputabilidad de los peritos, ni la decisión de internarlo en un instituto psiquiátrico. Tampoco hay crónicas de la época entre 1953 y 1960 que hablen de los asesinatos cometidos. Tampoco se conoce el nombre de ninguna de sus supuestas víctimas. En el archivo de La Gaceta, el diario más importante de Tucumán, no hay nada sobre el asunto. No hay información sobre los crímenes, ni sobre la llegada de un equipo de policía federal a Monteros, lo que hubiera sido noticia relevante, ni sobre la captura de Florencio Roque Fernández. Todo lo que se ha escrito sobre la raíz criminal del vampiro de la ventana data de muchos años después. Un verdadero misterio. El primer paso que dieron los autores de esta nota para tratar de reconstruir la historia con fuentes de primera mano y no con crónicas muy posteriores fue consultar al periodista tucumano Marcos Taire. Taire nació en Monteros y pasó allí su infancia, por los años en que supuestamente ocurrieron los crímenes del vampiro de la ventana. Luego vivió muchos años en San Miguel de Tucumán, donde trabajó en La Gaceta. Nunca escuché nada de eso, y en Monteros tendría que haber causado conmoción. Si pasó algo, es imposible que yo nunca haya escuchado. El caso policial que más recuerdo de aquel tiempo fue el de un tipo llamado Ibáñez, un ladrón que la policía mató en un cañaveral. Ese lugar se convirtió en sitio de perindaje, pero de este no supe nunca nada. El siguiente paso fue hablar con viejos vecinos de Monteros. La primera respuesta fue desconcertante. Este tipo, el Cangrejo, todo es una mentira. Era un tipo pobre soguero. Jamás mató a nadie. Después hubo más datos. Vivía en Villanueva, un barrio de las afueras de Monteros, cruzando el arroyo de Tejar. A toda la familia le decían los Cangrejos. Entraba por las ventanas, es cierto, pero para robar. Mentira que las mataba. Los padres eran alcohólicos y los chicos vivían prácticamente en la calle. Yo era amigo de los hermanos, Guillo y Muní, que también eran ladrones, precisó un antiguo vecino que pidió que no se publicara su nombre. Otro de los consultados, Enrique Racedo, explicó a estos cronistas: había un boyerista en la década del 60, le decían el Cangrejo, pero no era asesino. De asesinos hubo 2 casos bien conocidos en Monteros. Un mate cocido, a quien León Gieco le hizo una canción, y el otro fue Sixto Ibáñez, que era un ladronzuelo y lo acribillaron los policías a balazos. Ladrón sí, boyerista tal vez, pero nada indica que Florencio Roque Fernández haya sido un asesino en serie. Otra fuente incluso precisó el domicilio de la familia, pero desmintió la historia del vampiro. Es una creencia popular, es mentira lo del asesino serial, pero el tipo existió. Finalmente los cronistas ubicaron a un familiar lejano de Fernández, que no llevaba su apellido y prefirió reservar su identidad. Es un pariente lejano mío, sí, de mi madre. Conozco la historia como la relatan los medios. Nunca mi familia se habló de ese tema. ¿Será por vergüenza? No lo sé. Era un chico enfermo, según lo que yo tengo entendido. De todas maneras, no era un asesino, respondió. Florencio Roque Fernández realmente existió, pero nunca cometió los crímenes que se adjudican y que fueron relatados con fuentes que le adjudicaron ser un asesino serial. El vampiro de la ventana es una leyenda que, por contar algo truculentamente pintoresco y por no checar los hechos históricos, no pocos periodistas y medios han dado como cierta. El guión de este video fue gracias a la página Infobae. Todos los créditos para ellos. Muchas gracias.